Bueno, ¿han podido copiar los dos casos? Todavía no, profe. Que no. Bueno, ¿Listo, profe? bueno. Bueno, el que íbamos a ver antes de hacer este era otro límite especial que es el seno de x sobre x cuando x tiende a 0. Eso nos da 1. Aquí observen que el argumento del ángulo, ¿sí? En este caso es x, coincide con el denominador. Quiere decir que si nosotros tenemos un argumento del ángulo que sea 5x, en el denominador también debemos tener 5x. Mucho cuidado, porque ha habido años anteriores en que nos han simplificado esta x con esta x del denominador. Es el argumento de la función trigonométrica, ¿sí? No es que es x por algo, es seno de x, ¿sí? Es el argumento, el seno no puede venir solito. Entonces, en el caso del límite del ítem O, tenemos el límite cuando x tiende a 0 de seno de 8x, o sea, 8x es el argumento, sobre 20x, ¿sí? Entonces, como el argumento tiene que coincidir con el denominador, en este caso lo más fácil para hacer es multiplicar y dividir, o sea, en el numerador y en el denominador, por 8. ¿Por qué? Porque a mí me interesa que en el denominador aparezca el 8x. Entonces, si yo lo multiplico y lo divido por 8x, aquí puedo asociar y tomar el 8x y al 20 sacarlo como constante. Entonces, ustedes observen que en el paso siguiente se lo introduce al 8, ¿sí? 8x, porque es lo que necesitamos que coincida con el argumento de la función seno, y el 8 sobre 20 es una constante, y ustedes saben que el límite de una constante por la función, y ahí vuelvo a lo que decía Baltasar, siempre hay que aplicar, o no sé quién me ha preguntado, siempre voy a aplicar el álgebra de límites, más allá de que yo no vaya escribiendo, pero la aplico. Aquí teníamos el límite de la constante por la función, va a ser la constante, que es 8 sobre 20, por el límite de la función. Esta función, este límite, fíjense, tiene la misma forma que el límite notable, que vale 1. Entonces vamos a tener 8 sobre 20 por 1 y simplificando nos queda 2 quintos. Es decir, que el límite cuando x tiende a 0 de seno de 8x sobre 20x es igual a 2 quintos. ¿Se ha entendido? Sí, profe. Sí, profe. Bien, este es uno de los más sencillos, o sea que sí o sí, si eso les dan en el parcial, por ahí les dan como comodín, más vale que lo hagan porque es el más fácil de todos, ¿sí? Bueno, copien por favor, así vamos al estudio del dominio de la función. Una duda que tengo. Sí, Eh, una función identidad puede ser una asíntota oblicua. sí, puede ser cómodamente una asíntota oblicua. Bien, gracias, profe. De nada.
Me avisan cuando terminen de copiar. Ya está, profe. Bueno, ¿alguna pregunta con respecto a los límites y cómo hemos salvado las indeterminaciones? Profe, en este caso se puede utilizar para cualquier, em, ¿cómo se llama esta? Trigonometría, sea seno y coseno y tangente, o esto únicamente por el caso de seno. Bien, buena pregunta. No, solamente para el seno, ¿sí? O sea, el límite notable es para el seno. Ah, bien, gracias. Bueno, tengan en cuenta que nosotros hemos visto hasta el momento las indeterminaciones 0/0, que en el caso de que tenemos una función racional, o sea, el cociente de dos polinomios, hemos tratado de factorizar los polinomios. En el caso en que tengamos alguna raíz en el numerador o en el denominador, hemos racionalizado, ya sea numerador o denominador. También hemos visto casos infinito sobre infinito, cuando el límite tiende al infinito del cociente de dos polinomios, y ahí ustedes han visto que si nosotros hacemos factoreo no nos sirve de nada. Entonces, en esos casos, lo conveniente es dividir por aquel polinomio de mayor grado, ¿sí? Y ver a qué es igual el límite. Luego hemos visto dos límites especiales, que uno es el límite cuando x tiende a infinito de 1 más 1 sobre x elevado a la x nos da Euler, y el otro límite notable es el límite del seno, ¿sí? Es solamente para el seno, no sirve para el coseno tangente. Entonces, esos son los límites especiales o los límites particulares, los casos particulares que hemos visto en la actividad 5. ¿Sí? En la actividad 6 de la guía nos pide estudiar la función f indicando dominio, recorrido, intersecciones con los ejes coordenados, asíntotas, comportamiento y luego realizar una gráfica de dicha función. Entonces, si yo quiero estudiar la función, tengo que hacer primero la parte analítica y luego la parte gráfica. La primera función que vamos a ver es la que está ahí en es x cubo más x al cuadrado menos 2x. ¿Qué tipo de función es esta? Polinómica. ¿Polinómico, profe? Bien, polinómica, ¿qué más? De tercer grado. Bien, polinómica de grado 3. Bueno, vamos a anotar aquí, esto es una función polinómica de grado 3. Bien. Y si es una función polinómica, ¿cuál va a ser el dominio? Los reales. Muy bien, el dominio van a ser todos los reales. Ustedes saben que para todas las funciones polinómicas, el dominio son todos los reales. ¿Y el recorrido? También, ¿Los profe. reales, profe? Ajá, ¿por qué son todos los reales en este caso? Por el grado del polinomio. Ajá, ¿por qué por el grado del polinomio?
Imaginemos nosotros si tomamos un valor en el dominio, un real positivo, por ejemplo 10, la imagen de este 10, ¿qué va a ser? ¿Un real positivo o un real negativo? Positivo. Positivo, profe. Un real positivo, bien. Y si tomamos, por ejemplo, menos 10, ¿cuál va a ser la imagen? Real negativo, profe. Bien, un real negativo. Recuerden que como es una función polinómica de grado 3, aquí al ser el grado 3 el mayor, cuando nosotros evaluamos tanto un real positivo como un negativo, obtenemos por imagen un valor del mismo signo. O sea, si es un real positivo, obtenemos un real positivo. Y si es un real negativo, obtenemos un real negativo. O sea que el recorrido deberían ser todos los reales, ¿sí? Hay veces en que nosotros no podemos determinar el recorrido hasta realizar toda la gráfica. Por eso aquí dice, por lo general, para determinar el recorrido de esta función, vamos a esperar al final del ejercicio, una vez graficada la función, podremos saber cuáles son los valores de la variable dependiente y, que son imágenes de todos los valores del dominio y cuáles no para excluirlo del mismo. Pero en este caso no hace falta porque a simple vista, si nosotros realizamos el cálculo, el recorrido van a ser todos los reales. Bueno, vayan escribiendo eso, dominio recorrido. Vamos a realizar la intersección con el eje X. Recuerden que debíamos realizar y igual a cuánto si hacemos la intersección con el eje X. Igual a 0. 0. Igual a Bien, 0. y igual a 0. Y si y es igual a 0, ¿qué debíamos hacer igual a 0? La función. La intersección, Bien, profe. claro, las intersecciones, ojo, ¿no? Sí, obviamente estamos calculando la intersección con el eje X, pero nosotros debemos hacer y igual a 0. Entonces la pregunta es, ¿qué igual a 0? Yo digo y debe ser igual a 0. El polinomio. El polinomio, recuerden que la función, aquí miren, y es igual a f de x, y f de x es igual a x al cubo más x al cuadrado menos 2x. Entonces, esa función, esa ecuación, ¿sí?, debe ser igual a 0. En símbolos decimos, intersección con el eje x, y debe ser igual a 0. Entonces, como y es x cubo más x al cuadrado menos 2x, esto igual a 0, ¿sí? Entonces tengo que resolver x al cubo más x al cuadrado menos 2x igual a 0. ¿Cuántas raíces o cuántas intersecciones debería tener con el eje x? 3. ¿Por qué debería tener 3? Que es un polinomio de grado 3. Bien, porque es un polinomio de grado 3. De acuerdo al grado del polinomio, tenemos las raíces. Si el polinomio es de grado 2, tenemos 2 raíces. Si el polinomio es de grado 3, tenemos 3 raíces. Y así sucesivamente. Bueno, es tarea de ustedes sacar las raíces. Profe, serían 0, 1 y menos 1 quizás. A ver, los demás, ¿qué opinan? Pero sería 1, 1 menos 2, profe. No.
A mí ninguna de las dos que ustedes me han dicho me da. A ver. Primero, la primera, ¿por qué podría ser 0? ¿Qué podemos hacer? Fíjense en Sacar cómo factor común X. bueno, sacamos factor común X, ¿no? Si sacamos factor común X, nos va a quedar X al cuadrado más X menos 2X, ¿no? O sea, ahí el compañero me dice sacamos factor común X. Entonces me queda X al cuadrado más X menos 2 igual a 0, ¿no? Profe, a mí me Bueno, sale ya 0, 1 y menos 2. por ahí es otra cosa. Entonces de aquí ya sabemos que una raíz vale 0, ¿sí? Porque si sacamos factor común X, una raíz vale 0. Las otras dos las determinamos con esto utilizando la fórmula resolvente. O sea, ahí ya tengo que x1 es igual a 0 y vamos a tener esta expresión igual a 0, ¿sí? Si yo tengo esa expresión igual a 0, nosotros deberíamos poder sacar a través de esta el x sub 2, 3, ¿no? Utilizando la fórmula resolvente. Si utilizamos la fórmula resolvente vamos a tener menos b, que es menos 1, más menos b al cuadrado, que sería la raíz de b al cuadrado, que sería 1 menos 4 por 1, y por c, que vale menos 2 sobre 2, ¿no? Entonces, fíjense en que tenemos raíz cuadrada de 9, nos va a quedar menos 1 más 3, va a ser 2 sobre 2, me va a quedar una raíz, y la otra raíz, ¿cuánto se le quedado al pasar? Menos 2, profe. Menos 2, porque tenemos menos 1, menos 3, menos 4, sobre 2 es menos 2. O sea que ahí tenemos las tres raíces, 0, 1 y menos 2. O sea que en cuántos puntos va a intersecar o va a cortar la gráfica a el eje X. En el 0, 0, ese va a En ser el un 1, 0 y punto. en el menos 2, 0. Bien, en el 1, 0 y en el menos 2, 0. Esos van a ser los puntos, ¿sí? A donde la gráfica va a tocar o cortar al eje X. Bueno, vayan copiando hasta ahí, por favor, las intersecciones, o no sé si han copiado, han hecho los cálculos. ¿Y cuál será la intersección con el eje Y? Para la intersección con el eje Y, ¿qué debo hacer 0? Hace X. La X debe ser 0, ¿no? Si la X es 0, entonces, ¿qué tengo que calcular en definitiva? F de X. F de 0. Ajá, o sea, f de 0, ¿qué quiere decir? Que a donde tenga x, tengo que reemplazar por ceros. Y si yo reemplazo por ceros, ¿sí? Me va a quedar 0. Todo 0 me va a quedar. Porque va a ser 0 0, al 0, cubo profe. más... Claro, o sea que el punto va a ser el 0, 0, que coincide obviamente con la intersección del eje X. Bueno, hasta ahí tenemos los puntos de intersección. Los tres con el eje X y con el eje Y que coinciden. ¿Han podido copiar hasta ahí las intersecciones?
Sí, profe, listo. Bueno, ahora vamos a ver la paridad, ¿sí? O sea, las simetrías. ¿Qué tipo de funciones conocen? O en la simetría, ¿qué tipo de funciones habíamos visto? Respecto a los ejes o respecto al origen, ¿puede ser? Ajá, ¿y cómo se llamaban esas funciones? ¿Cómo? Asíntota, profe. No, no, todavía no estamos en así. La recíproca, la opuesta y la otra. La Ajá, inversa. teníamos Recíproca, que... opuesta y inversa, profe. Ajá, a ver, ya que estamos, vamos a repasar esto. La opuesta, ¿cómo era respecto a la función original? ¿Qué simetría presentaba? La opuesta, simétrica con respecto a quién era. Al eje aquí. Al eje aquí. Bien, al eje X. La recíproca era simétrica respecto a algún eje. A la función de identidad. No, esa es la Ah, al eje inversa. C. La inversa la podía calcular siempre y cuando la función sea inyectiva y la trazábamos con respecto a la identidad o a la primera bisectriz. Y la recíproca, que era 1 sobre f, no es que presente una simetría, sino que ocurre lo contrario. Es decir, si la función toma valores pequeños, la recíproca toma valores grandes. Pero yo no estaba hablando de esas funciones, yo estoy hablando de paridad o de simetrías de cualquier función, o sea, de una misma función. Opuesta, recíproca e inversa son tres funciones que se le asocian a una función original. Pero aquí yo solamente quiero hacer esto. ¿Qué significaba simetrías? ¿Qué significaba paridad? Una función sea como. Paro y impar, profe. Ah, eso, par o impar. Cuando una función era par. Gráficamente, cuando una función era par. ¿No era simétrica al eje Y? Muy bien, cuando era simétrica respecto al eje Y. Es decir, aquí está la definición en forma analítica. F es una función par y para todo X que pertenece al dominio de la función, se verifica esto, que es lo más importante, que f de x sea igual a f de menos x. Si nosotros vemos que una función es par, decimos que la gráfica de esa función tiene una simetría respecto al eje Y, que es lo que acaba de decir el compañero, que es simétrica respecto al eje Y. ¿Y qué pasaba cuando era impar? ¿Qué simetría presentaba? Simetría respecto al origen. Bien, cuando es simétrica, o sea, cuando es impar, es simétrica respecto al origen. ¿Está? Bueno, nosotros lo que tenemos que ver es si esta función que estamos analizando, que era x cubo, ya me olvidé, x cubo más x cuadrado menos 2x, es par o es impar o no es ninguna de las dos, porque puede suceder que no sea ninguna de las dos. Entonces, primero vamos a analizar si es par. Esto es lo que debemos recordar. F es una función par, si solo si para todo x que pertenece al dominio se verifica que f de x sea igual a f de menos x. Entonces, para ver si f es función par, lo primero que tenemos que hacer es, yo ya tengo f de x, entonces, ¿qué tengo que calcular para ver si es par? Y comparar, obviamente. F de menos X. F de menos X. Entonces, para poder comparar, primero lo que nosotros vamos a calcular va a ser F de menos X. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos cuánto es F de menos X.
Entonces, en la función original, f de x igual a x cubo más x cuadrado menos 2x, para obtener f de menos x, lo que vamos a hacer es reemplazar en todos los lugares que vea x por menos x. O sea, vamos a obtener f de menos x. Bueno, ustedes me dirán qué es lo que me queda. Menos 3x menos x al cuadrado más 2x. A ver, menos, ¿están de acuerdo con el compañero? Primero es que yo tengo que poner, en donde tenga x, tengo que poner menos x, ¿no? Menos x al cubo. Más, en donde tenga x, menos x al cuadrado. Menos 2 por menos x. ¿Sí? En todos los lugares que tenía x, es reemplazado por menos x. Respeten los paréntesis, los signos, los exponentes, porque si no, vamos a terminar mal. Ahí está. Reemplazo el menos x. ¿Cuánto va a quedar entonces? Ya es reemplazado. En limpio, ¿qué me queda? A ver, ¿qué me queda en limpio? Yo ya he reemplazado por menos x al cubo. ¿Qué me va a quedar en el primer término entonces? Menos x al cubo. Claro, en el segundo, Más x al cuadrado. bien, porque hace rato alguien me dijo menos x al cuadrado. En este caso me quedaría más, porque todo número elevado a la potencia par es positivo. Entonces es más x al cuadrado. Y aquí Y más 2. tenemos menos 2 por menos va a ser más 2x. Esa es nuestra f de menos x. Ahora la pregunta es, esperen que voy a poner todo junto para que ustedes copien, si no, no van a copiar. La pregunta es, ¿nos ha quedado lo mismo f de x y f de menos x? Y no, profe. No, no queda lo mismo, ¿no? Entonces, si ustedes observan, si comparamos f de x y comparamos f de menos x, estos valores que nosotros acabamos de obtener son distintos, no son iguales. Entonces, por ser distintos, nosotros lo que vamos a decir es que la función f no es una función par, ¿sí? Entonces, f no es función par, aquí tendríamos que agregar, luego su gráfica no presenta simetría con respecto al eje Y. Recuerden que habíamos dicho que si era una función par, iba a presentar simetría respecto al eje Y. Pero en este caso, como no es función par, la gráfica no va a presentar simetría respecto al eje Y. ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, profe. Sí, no. Están vivos, cada vez hay menos, che. Bueno, entonces ya sabemos que no es función par. Copien, por favor, así ahora hacemos la de función impar.
Profe, Sí, por ejemplo, si yo tuviera una función x más 2, la recíproca tendría ecuación 1/x más 2, ¿qué no? sí. Y la inversa, ¿cómo es la ecuación de la inversa, profe? Y ahí si vos haces la inversa, es, o sea, tu f es f a la menos uno. O sea que lo que vos tienes que hacer es tener, en lugar de y en función de x en función de y. O sea, vos me has dicho la ecuación x más 2, ¿que no? O sea, vos sabes que la función f de x es de x más 2. Eso es lo mismo que tener y igual a x más 2. Para la opuesta es menos f de x, o sea que sería menos x menos 2. Para la recíproca es 1/x más 2. Y para la inversa, y es igual a x más 2, o sea, y está en función de x, y vos por lo que haces para la inversa es x en función de y. ¿Eso qué quiere decir? Que si y era igual a x más 2, pasas el más 2 restando, entonces te queda y menos 2 igual a x. O sea que ese va a ser tu inverso. Sí, sí la entiendo. La otra dos sí la había podido sacar, pero esta me estaba faltando. Ah, bien. Sí, yo como que te digo en el aire, pero yo creo que vos me has seguido. Sí, Bien. Bueno, ¿han podido copiarlo de Profe, paridad? la inversa cambia de signo, ¿no? No, no, no. La opuesta es la que cambia el signo. Ah, bien, bien. ¿Sí? Bueno, ahora lo que tenemos que ver es si la función, ya sabemos que no es par, ¿sí? Ahora vamos a ver si es impar. El compañero había dicho que si yo tengo una función impar, tiene una simetría respecto al origen, eso está muy bien, pero analíticamente f es una función impar y para todo x del dominio se verifica que f de x sea igual a menos f de menos x o bien que f de menos x sea igual a menos f de x. Ustedes pueden usar cualquiera de las dos, o sea, las dos son válidas. Para mí es más sencillo esta, para mí, porque Profe, no. f Sí, de menos f de x igual a f de menos x. claro, esa es esta forma. O sea, yo puedo usar esta, menos f de x tiene que ser igual a f de menos x, o bien pueden usar esto, que f de x, la función original, sea igual a menos f de menos x. O sea, yo nunca me olvido de esta, ¿por qué? Porque a la función original la tengo que comparar con la otra que tiene signo menos en los dos, como para que ustedes se acuerden, tienen el menos x y tiene afuera, ¿sí? Por ahí aquí le pueden pifiar a cuál le ponen el menos afuera y esas cosas, entonces aquí no. Pueden usar cualquiera igualmente, ¿no? ¿Cómo voy a saber si es función impar? Entonces yo lo que puedo calcular, ¿sí? Es menos f de x, ¿sí? Para compararla con f de menos x. O sea, puedo usar esta, ¿sí? Yo aquí en este caso voy a usar esta. Que f de menos x sea igual a menos f de x. Entonces, si yo quiero calcular menos f de x, para compararla con f de menos x, f de menos x ya tenemos, ¿sí? ¿Por qué ya la tenemos? Porque aquí arriba la hemos calculado a f de menos x. Entonces, en la función original, que era x al cubo más x al cuadrado menos 2x, si quiero obtener menos f de x, que sería la opuesta, lo que voy a hacer es cambiar los signos a toda la expresión. O sea, voy a obtener la opuesta. Es decir, que nos va a quedar menos, ¿sí? ¿De quién? De x al cubo más x al cuadrado menos 2x. O sea que en definitiva, la opuesta nos quedaría menos x al cubo x al cubo, bueno, no me sale, pero
menos x al cubo menos x al cuadrado, porque yo le voy a cambiar a todos los signos, o sea, estoy haciendo la opuesta, más 2x, ¿sí? Esa sería menos f de x. Y bueno, f de menos x ya la habíamos calculado arriba, y esta es menos f de x, y obviamente como son distintas, porque si aquí yo la escribo a menos f de x, me están quedando expresiones distintas, o sea que ¿qué vamos a concluir? Que la función tampoco es una función impar. Es decir, que no presenta su gráfica en realidad, no presenta simetrías con respecto al origen de coordenadas. Eso es para analizar la paridad, o sea, si es par o si es impar. Aquí lo que acabamos de ver es que la función no es impar y anteriormente también hemos visto que no es par. Suele suceder que hay funciones que no tienen simetrías, es decir, que no son ni pares ni impares. ¿Se ha entendido hasta ahí? Sí, profe. Bueno, copien por favor la parte de por qué no es impar. Ahí recién veo el chat, sí, hasta el ejercicio 6. Vamos a tomar el parcial, o sea, hasta este de gráfica. Aquí estamos viendo polinómica, nos falta ver racional. Profe, Ujú. ¿hasta qué hora vamos a estar? ¿Hasta que llegue, hasta donde lleguemos o hasta las 6? Hasta las 6. Ah, bien, bien. O sea, yo creo que hasta las 6 vamos a terminar. Capaz que terminemos antes, ojalá, no sé. Pero hasta las 6 calculo que vamos a terminar porque, bueno, falta todavía la función racional, que es la más compleja y que es la más importante con letra mayúscula. Ustedes ya saben a qué me refiero. Profe, entonces para saber si es impar, uso la ecuación que he sacado para saber si era par, esa de f de menos x. Claro, ¿por qué? Porque yo a esa f de menos x la puedo comparar con menos f de x, o sea, con la opuesta de la función, y ver si es par, si es impar. También puedo usar esta, ¿no? O sea, eso ya queda elección de cada uno. Pero como ya la tenemos a f de menos x, que la habíamos trabajado en la función par, yo le he querido utilizar esta formulita, digamos. Y si llegan a ser iguales, va a ser impar. Claro, si llegarían a ser iguales, puede suceder en alguna función que nos den que sean iguales, nosotros vamos a decir que la función es impar. ¿Y para qué nos sirve eso de que sea impar o par? Si yo sé que una función es impar, va a presentar simetría con respecto al origen. Entonces, haciendo una rama, ya sé que la otra va a ser exactamente lo mismo, pero simétrica respecto al origen. O sea, va a ser como un espejito y ya no va a hacer falta hacer el otro análisis. Para eso me sirve la simetría. ¿Han podido copiarlo de impar?
O sea que hasta aquí lo único que sabemos son, para graficar esta función, dos cosas, tres en realidad. Que el dominio son todos los reales, que el recorrido son todos los reales y los puntos de intersección. No tengo más nada, ¿sí? Hasta el momento. Entonces, lo que me falta es ver si esta función puede llegar a tener asíntotas. ¿Puede tener asíntotas mi función, la que estamos analizando, x cubo más x cuadrado menos 2x? Sí, profe. ¿Ah? ¿Sí o no? No he escuchado, Baltasar. Sí, profe. ¿Puede tener? A ver, ¿qué opinan los Profe, demás? yo creo que Yo no, porque creo tiene que dominio no y por el rango los dominio. reales, ya hemos dicho. Claro, ya hemos dicho que el dominio y el recorrido son todos los reales. O sea que si son todos los reales, no voy a quitar ningún punto, ¿sí? Si yo no quito ningún punto, ¿eso qué significa? Que no tiene asíntota. Exactamente, que no tiene asíntota. Mucho cuidado con eso. A ver, ¿qué es una asíntota para ustedes? Más allá de todas las definiciones. ¿Qué es una asíntota en el gráfico? ¿Qué representa? A un punto del dominio o rango que no puede ser tomado por la función. Claro, por ejemplo, si yo hago una asíntota vertical en el 2, por decirles, tomo el 2 en X y ahí en ese 2 hago una línea punteada paralela al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que el 2 nunca va a estar en el dominio, por lo tanto la gráfica nunca lo va a cortar al 2. Si por ejemplo hago una asíntota horizontal en 3, lo tomo al 3 y marco una línea paralela al eje X. Eso quiere decir que ese 3 nunca va a estar en la imagen o recorrido de la función. O sea, las asíntotas, ya sean horizontal, vertical u oblicua, que hace un rato Baltasar me preguntaba si la identidad puede ser una asíntota oblicua, que cómodamente puede ser, son valores que se están excluyendo del dominio, ¿sí? Y de la imagen o recorrido de la función. ¿Cuándo vamos a ver? Porque no siempre en realidad tienen, pero por lo general, ¿quiénes o qué tipo de funciones tienen asíntotas? Las racionales puede ser. Exactamente, las funciones racionales, ¿sí? Entonces, aquí en este caso, decimos, recordamos la definición del nuevo concepto que será útil para representar la gráfica de dicha función y según el tipo de función, aquí está f por ser de tipo polinómica no presenta asíntotas. Entonces eso no se olviden, que las polinómicas no van a tener asíntotas, ¿sí? Lo que sí podemos hacer es el comportamiento de la gráfica de la función para valores alejados del origen. ¿Se acuerdan que para la función exponencial habíamos tomado valores muy grandes y positivos y muy grandes y negativos? Entonces, ¿qué pasa si yo considero valores muy grandes y negativos? O sea, x menores que 0. Si evalúo, ojo que aquí estoy hablando de valores grandes, ¿sí? Pero negativos. Si yo evalúo la imagen de esos valores grandes y negativos, ¿qué me van a dar sus imágenes? ¿Valores positivos o valores negativos? Negativos. Bien, porque como el que domina o el que predomina es x al cubo, como es un índice par, me va a dar un resultado grande y negativo. En forma simbólica yo lo puedo expresar como si x es menor que 0, entonces la función f de x tiende a menos infinito. Y si lo escribo en forma de límite, ¿cómo sería? ¿Qué estoy evaluando en definitiva?
El Cuando X tiende a límite menos cuando X infinito. tiende a qué Límite de valor. cuando X tiende a menos infinito. Claro, si yo estoy haciendo un valor muy grande, pero negativo, ¿sí? Estoy diciendo el valor de X cuando tiende a menos infinito, ¿sí? De f de X, pero recuerden que si nosotros escribimos así, ¿sí? De menos infinito no lo reemplazamos, directamente vamos a poner que esto es menos infinito. Y si tomamos cuando es muy grande y positivo, ¿qué va a suceder Tiende a infinito con las positivo. imágenes? Claro, van a ser grandes y positivas, ¿sí? O sea que si nosotros vemos el límite, ahí sería lo mismo, pero el límite cuando tiende a más infinito o a infinito directamente, y aquí nos daría más infinito o infinito positivo. Bueno, más de eso no podemos hacer, ¿sí? O sea, eso es todo lo que sabemos de nuestra gráfica. A ver, les voy a pedir que copien esto, porque hasta lo impar habían copiado. Recuerden que no tenía asíntotas. Copien esto, así vamos a ver qué nos queda el gráfico. ¿Podría poner un poquito más arriba, profe? Arriba de conclusión. Sí, ahí Sí, o más arriba. ahí está bien. Profe, tengo una duda. Dime cuál es tu duda. En la 6 por comportamiento se refiere a eso de si es par, impar, a eso, ¿no? No, no. Comportamiento es lo que lo que acabo de explicar ahora, para los grandes y positivos y grandes y negativos. Y Ah, cuando bien. nosotros ya vamos a ver que cuando tengamos asíntotas, el comportamiento se refiere a valores muy cercanos a las asíntotas, a las que son las asíntotas, ya sean horizontales o verticales. Lo que hemos hecho de paridad, o sea, de ver si función par o impar, en realidad son simetrías, pero en el enunciado no decía, analice las simetrías. Se nos ha Claro. pasado, digamos, cuando hemos hecho la guía, escribir, analice la simetría. Pero eso de par e impar es la parte de simetría. Ah, bien, profe. Gracias. Profe, ¿y qué conclusiones sacamos del comportamiento de la gráfica? Y en este caso, la conclusión que sacamos es que para valores grandes y negativos, ¿sí? Las imágenes son grandes y negativas, ¿sí? Y para valores grandes y positivos, las imágenes son grandes y positivas. Esa sería la conclusión del comportamiento. Ahí voy a bajar un poquito para que terminen de copiar y ya vemos cómo queda la gráfica.
Bueno, ustedes me avisan si han terminado de copiar. Profe, Sí, la función inversa profe, es listo. donde está f menos 1 y f, ¿no es cierto? Y está la función identidad como simetría. claro. Si a vos tienes la función, la inversa se simboliza f a la menos 1 y para obtenerla haces la simetría con respecto a la función identidad. Bien, gracias, profe. De nada. Estamos ahí con el gráfico. Va, perdón, con copiar esto para que hagamos el gráfico. Sí, profe. Bueno, ahora vamos al gráfico, vamos al GeoGebra. Había puntos de intersección. Uno era el 0, 0, ¿que no? Eso me acuerdo. ¿Cuál era el otro punto de intersección de la gráfica? ¿El menos 1 o el 1, 0? Menos 2, 0, ¿no era, profe? 1, 0, No sé. menos 2, 0. Menos 2, 0, ajá. ¿Y cuál más? Y el 1-0, profe. Y el 1, 0. Bueno. Esperen que tengo menos pulso. Bueno, esos eran los tres puntos de intersección, ¿sí? Por otro lado, lo que nosotros sabemos es que cuando tomamos valores grandes y positivos, vamos a hacer, bueno, aquí para 8 nomás, después vamos a ver cómo queda la gráfica, las imágenes, ¿cómo son? ¿Grandes y positivos o grandes y negativos? Grandes y positivos. Grande y positivo. Grandes y positivas, ¿sí? Entonces ahí lo que nosotros podríamos marcar, como para tener una referencia, podríamos hacer aquí como una marquita, voy a hacer en este caso un segmento, para que veamos que la gráfica en sí, su imagen, vamos a hacer esto, ahí, su imagen, yo sé que para valores grandes la imagen es positiva y para valores negativos la imagen es negativa, ¿no? Porque nosotros habíamos dicho que van a ser valores grandes y negativos. Entonces por aquí vamos a hacer lo mismo, como marquitas para saber por dónde debería ir la gráfica. Igualmente esos valores van a variar, no van a pasar exactamente por ahí, pero esos son más o menos marquitas. Ahora fíjense, si yo introduzco la función f de x era x al cubo, ¿que no? X al cubo, ¿qué más? ¿Más cuánto era? X Más al 2x cuadrado, más X al cuadrado. más x al cuadrado, más 2x, ¿que no? Menos. Menos 2x creo que era. Bueno, gracias. Menos 2x, ¿no? Fíjense que ahí yo acabo de trazar la curva. Bueno, estas marquitas han quedado medio lejos, pero a lo que me refería era que para valores cada vez más grandes y positivos, sus imágenes, miren, yo me puedo ir moviendo, cada vez son más grandes y positivos, las imágenes para valores grandes y positivos. Y para valores grandes y negativos, las imágenes van a ser cada vez más grandes y negativas. Y a simple vista podemos ver que el dominio, ¿sí? Fíjense en que el dominio van a ser todos los reales y el recorrido también van a ser todos los reales, porque yo cualquier número real que tenga, puedo buscarle la imagen y en algún momento la voy a encontrar, ¿ven? Es positiva. Ahí hay valores grandes, grandísimos, 78, 80. Y lo mismo puedo hacer
para los números negativos. Entonces, si yo quiero, ven, puedo buscarle para los números negativos, menos 120, menos 140, y siempre voy a poder encontrar una correspondiente imagen. O sea que el dominio, ¿sí?, de esta función son todos los reales y el recorrido también son todos los reales. Recuerden que nosotros lo que hacemos es hacer solo una partecita, ¿sí?, de la función, no hacemos todo, siempre hacemos una parte porque es imposible graficarla toda completa. Esa sería mi función, no hay nada más por hacer, no hay nada más por marcar. Obviamente vemos que no tiene asíntotas porque todo el dominio son los reales, como habíamos dicho, y esta función la llamamos f. Ahora la pregunta es, si yo quisiera analizar la monotonía y la acotación, ¿esta función está acotada? ¿Qué significa estar acotada, profe? A ver, ¿qué significaba estar acotada? No está acotada, no tiene ningún